¿Qué tal? El profe Gonzo otra vez por acá para recomendarles este libro, Distopedia de Gina Puliti, que recién ha sido publicado por Maquinaciones y presentado en la última feria de libro, donde conseguí este libro. A Gina Puliti, antes de esta obra, que me pareció muy bacán, eh, la había conocido por este libro, El Valle, eh, y otras historias fantásticas publicada por Orem en Trujillo. En el 2012, 2013, por ahí, salió este libro, eh, que curiosamente tiene varios cuentos de ciencia ficción y de terror al estilo clásico, y uno de ellos, el día del juicio final, aborda el tema de las vacunas, ¿no? De una pandemia, de un virus, y cómo las farmacéuticas que ya tenían la vacuna comenzaron a hacer los negocios, ¿no? Con los diferentes gobiernos para sacarles millones y curar a toda la población, ¿no? Una historia muy parecida a lo que ha pasado, pero esto está 10 años antes, fue publicado en este libro El Valle, que particularmente yo no le hubiera puesto ese título, le hubiera cambiado. Eh, Creo que el día de juicio final hubiese sido un mejor título. También tiene otro cuento, Mirar hacia el interior, en donde un pata podía mover los ojos y mirar su cuerpo funcionar, ¿no? Es una historia bien loca. Toda una vida, que también toca el tópico de las hermanas y de las muñecas, ¿no? Y una mascota ideal, que es quizás el cuento más logrado del libro, y que habla sobre un laboratorio que construía animalitos especiales y que al final termina saliéndose de control porque adquieren conciencia propia. Estos animalitos se dan cuenta pues que estaban dentro de un laboratorio, ¿no? Y bueno, y la conversación en el cementerio, ¿no? Que nos trae los típicos tópicos de la muerte y los fantasmas, ¿no? Entonces, era un muy buen debut, realmente literario en Yaina Puliti, que es una autora caleta, bien, que es muy poco dada a los eventos literarios, culturales, no es que la estés viendo activa en redes y eso, no, es una escritora caleta que trabaja desde el silencio y que tiene una serie de lectores, que me incluyo, que siempre que aparecen diferentes antologías, como por ejemplo la de Universo de Expansión de José Witch, en donde eh, incluye su cuento Una tarea escolar, que me parece también brutal, son cuentos breves, ¿no? Eso es algo que tiene Yelina, la frialdad para hablar, la frialdad para escribir asesinatos, muertes, explosiones, pandemias, fines del mundo, etcétera. No es una escritora, digamos, calle en ese aspecto, sino más bien es alguien que te va a acercar no solo más de un susto, sino que ese susto te va a dejar pensando en qué es lo que ha pasado, ¿no? En este libro, que es el que ya nos compete, en Distopedia, eh, son cuentos también que abordan la ciencia ficción, el terror, lo fantástico, pero que principalmente de todos ellos, todos muy buen logrados, eh, destaco cuatro principalmente. El escalador y la muerte, particularmente me compete mucho por investigación sobre el doble, sobre el doppelganger, que es un escalador que está en una montaña y se muere de frío, ¿no? Se congela y ve su propia alma, ¿no? Su alma comienza a ver su cuerpo, pues, cómo se va descomponiendo, cómo va muriendo, ¿no? Es el alma. El sueño del sabio me parece mi cuento favorito y que debería estar en la siguiente antología de ciencia ficción que aparezca. Eh, el sueño del sabio, ¿de qué habla? De un profesor de secundaria de ciencia al que le hacían bullying los alumnos, no le respetaban absolutamente nada. Digamos, yo como profesor y también de educación básica, pues me sentí identificado, que es clásico eso con los estudiantes. Pero al final el profesor termina haciéndoles un experimento con unos papeles, termina controlando su cerebro, como que hubiesen visto unos papeles de color de los chicos estudiantes y comienzan a incrementar sus notas, sus estudios, sus investigaciones, sus tareas. Eh, Al final estos chicos comienzan a mejorar en su rendimiento académico
gracias a ese experimento, a esos años de experimentos que había, donde ya había funcionado. Según el profesor dijo de que algunos otros habían muerto, habían vomitado, se habían ido en convulsiones, pero ellos no, ellos pasaron la prueba, era el primer grupo al parecer que pasaba la prueba y estaban prácticamente a su disposición, eran sus esclavos, ¿no? Entonces la historia que comienza pues como una típica obra de colegio, ¿no? De crítica, etcétera, esto termina de una manera macabra y también, digamos, apoyada en la ciencia ficción, ¿no? Entonces es uno de los cuentos más bacanes que he leído en muchos años, El sueño del sabio, que está acá en Distopedia, de Yelena Politi. Después hay dos cuentos que también van al tópico de la ciencia ficción y del terror, ¿no? El primero es la mariposa del sótano, ¿no? De un grupo de muchachos que comienza a fumar opio, comienza a tener alucinaciones con una mariposa que se les mete al cuerpo, que se les mete a la cabeza, que comienza a succionarlos, a romper de los brazos, a comérselos. Al final, estos muchachos, al parecer, en teoría, habían estado alucinando con esta mariposa que los llevaba, ¿no? Me hace recordar a ese capítulo de Los Simpsons donde Bart se vuelve mariposa y incendia el colegio y al profesor y al director Skinner lo llevan así a prisión diciendo, pero fue una mariposa incendió, ¿no? Y nadie le creía, ¿no? Eh, por ahí que ha visto ese capítulo, es muy probable, ¿no? Es generacional. Em, pero básicamente la obra de Irina aborda el terror más crudo al estilo clásico, digamos, con monstruos, con alucinaciones, el horror con destripamiento y eso, y a la vez también, tiene mucho que ver tiene mucho que ver con, digamos, esta crítica que hay hacia la juventud, ¿no? Me hace recordar el cuento Sábado de Alexis Iparraguirre, que está en el inventario de las naves, donde también los muchachos se iban y se drogaban y se alucinaban con una droga llamada Menos, ¿no? Que eso lo vamos a dar en otro video también. Y la lógica de las saltamontes, que es quizás uno de los cuentos de ciencia ficción donde se habla sobre ciencia, ¿no? En realidad, habida cuenta de que Yelena Politi también ella estudió ingeniería electrónica, ¿no? Y es magíster en matemática aplicada, ¿no? Entonces es científica, básicamente. Como les digo, ¿quién mejor que una persona que desarrolla ciencia para escribir ciencia ficción, ¿no? A lo Asimov. Dice, la ciencia extraterrestre predecía con muchísima más exactitud fenómenos cuánticos, su interacción con la gravedad, la verdadera naturaleza de los agujeros negros y los cuásares, tiraba por el suelo la dualidad onda-partícula de la física subatómica y era capaz de anticipar los resultados de algoritmos complejos de matemática aplicada e inteligencia artificial, considerados por los humanos imposibles de predecir. En resumen, dejaba la ciencia humana por completo en ridículo. La lógica de los saltamontes dedicada a Grace Hopper, ¿verdad? Qué curioso, ¿no? Tiene nombre de saltamontes esta profesora. Eh, es una discusión, comentarios que tiene pues con esta profesora. Comienzan a hablar de ciencia. También me recuerda a un cuento de Daniel Salvo, que también de un estudiante como que viajan en el tiempo y comienzan a hablar de ciencia, ¿no? Con un profesor universitario antiguo, ¿no? Eh, hay vasos comunicantes entre las obras literarias, ¿no? En general. Eh, y un cuento que tiene que ver, para ya ir cerrando, Filósofos y Anatomistas, que es un cuento también muy bacán, en donde hablaban pues de estos anatomistas que eran los cirujanos antiguos que cortaban como unos carniceros que abrían los cuerpos, sacaban las vísceras de los cuerpos. Y estaban los filósofos que se preguntaban sobre la realidad, sobre la ficción. Entonces, digamos, estaba la razón y la fuerza ahí metidas una y otra, el pensamiento y la barbarie, ¿no? Ahí ligadas en una sola, ¿no? Abriendo los cuerpos, sacando los órganos y los filósofos preguntándose sobre el devenir de la vida, ¿no?
uno de dos siempre y contradiciéndose, ¿no? El anatomista odiando al filósofo, el filósofo odiando al anatomista, que es una forma de decir los burdos se odian pues con las personas pues cultas y los cultos odian al burdo y etcétera, están ahí en una disputa. Pero lo que me hace recordar también este cuento de anatomistas y filósofos, que está incluido acá en Distopedia, de Elena Politi, me hace recordar el cuento pues que aparece en Tenebra, en la antología Tenebra, en donde también hay un cadáver, el cuento que era de Elena Politi, ¿no? Que hay un cadáver que también están sacando pues los órganos y al parecer esta alma en pena que está gritando que respeten ese cuerpo que ha sido, que ha tenido vida. Entonces siento que hay como también una especie de, de, de fobia, ¿no? Al hecho de que te hagan una autopsia o que le hagan una autopsia a los personajes, que porque hay como que cuentos que se van repitiendo ese tópico, ¿no? De Yelena, ¿no? Y nada, si te gusta el terror, si te gusta la ciencia ficción, si te gusta al estilo clásico, Distopía y Politi, editado por Maquinaciones, ese libro. Es un libro bien cortito, breve, lo pueden llevar de viaje a cualquier lado. Y si les gustó la obra de Dina, que solo ha publicado 2 libros, también chequen y busquen El Valle, que lo publicó Orem. Probablemente este libro esté descatalogado, pero por ahí que pueden preguntar por la web de ambas editoriales y conseguir estos libros, ¿no? Lean literatura peruana fantástica, terror, ciencia ficción y sobre todo lean a escritoras, ¿no? Eh, que en muchos casos probablemente a mi criterio personal, me gusta mucho más leer ello porque me dan otra forma de afrontar el terror, de abordar el terror. En el caso de Gina es mucho más fría, ¿no? Para decir las cosas. Y eso es algo que yo saludo enteramente. Lean entonces Distopedia de Napoliti. ¿Mm?